Una de las nuevas formas de comunicarnos es entrevistar a gente que está relacionada con el medio forestal y que también está haciendo cosas importantes y aportaciones en cuestión de los manejos del ecosistema de la región. Hoy me acompaña el señor Eduardo Bracamontes Gris, quien es un productor de café y aparte es un productor forestal, que acaba de escribir un libro que se llama El hechizo del café, por eso es el motivo de la entrevista. Primero que nada, muchas gracias, don Eduardo, por darme este tiempo y estos minutos y acompañarnos. Con mucho gusto, Norma. Leí su libro y me pareció muy interesante. Nos traslada la historia de nuestra región, en especial, ¿no? El Soconusco, cómo se formó las fincas cafetaleras. Y me gustaría que me comentara qué lo motivó a publicar pues los escritos de Carlos Gris y Rayón, que es su tatarabuelo, si no me equivoco. Bisabuelo. Bisabuelo, a través de lo que también expresaba Manuel Gris. ¿Qué lo motivó a escribir el libro? Mi familia materna es de Chiapas, que son los Gris. Como yo nací en la Ciudad de México, pues abuelo desde allá, que es Manuel Gris, hijo de Carlos Gris, el protagonista del libro, siempre nos invitaba a pasar vacaciones aquí en Tapachula y en las fincas. Él quería que nos fuéramos interesando en el cultivo del café. Entonces, desde muy chico empecé a pasar mis vacaciones aquí y hace 30 y tantos años ya nos venimos a vivir definitivamente para acá. Entonces, algo que me interesaba mucho y me gustaba, aparte de conocer sin querer todos los procesos del café en las fincas y todo eso, me interesaba mucho meterme en las bodegas de las fincas. Las bodegas que tienen las fincas, bueno, tienen herramientas, tienen muchas cosas, pero también tienen todas las cosas que dejaron de servir y que se fueron almacenando ahí. Entonces eran como un museo viviente. De repente encontraba uno machetes cutas, machetes de esos que sirven para podar árboles, hechizos, pero hace 50 años, ¿verdad? Y encontraba uno asadones, hechizos, también muy viejos, y las herramientas que usan todas las gentes que necesitan chaporrear, o sea, limpiar el monte. Pero esas herramientas se siguen utilizando actualmente, ¿no? Como es el garabato, por ejemplo, que es un palo de café precisamente con una rama diagonal y ayuda a mover las malezas para cortarlas, ¿no? Malezas es un término que no me gusta usar, son las arbences, porque hay buenas y malas, ¿no? Pero bueno, esa historia, de repente me di cuenta que estaba en ese museo de las bodegas, eran 124 cajas de cartón, tenían 100 años de historia, no de la finca solamente, sino de la familia. Y ahí estaban guardados, y la polilla pues todavía no les había llegado, la humedad no les había llegado. Entonces, para protegerlas, las bajé todas a Tapachula, una bodega tal vez con menos humedad, en la casa del abuelo, que estaba en lo que es el Parque Bicentenario ahora. Pues esa casa fue expropiada por el gobierno del estado, y entonces tuve que sacar todo el archivo y volverlo a regresar a la finca. Y en ese momento me recomendó un amigo cafetalero con un doctor en historia especializado en archivos históricos, y el doctor Justus Fenner, que por cierto escribe el prólogo del libro del hechizo del café. Y lo invité a la finca para ver. Yo tenía en la bodega de la finca desparramado todo el archivo, para que se ventilara también un poco, pero lo saqué de las cajas de cartón y le dije, mira, a ver, ¿cómo ves esto? Y el señor, muy profesional, se puso guantes, se puso mascarilla y lentes y empezó a ojear, y estuvo 2 días viendo ahí todo. Pues eran como unos 10 metros cuadrados y repletos de papeles, ¿no? Y me dijo, ¿tienes un tesoro aquí? Es una historia documentada de las fincas, y por alguna razón tu bisabuelo y tu abuelo estuvieron en partes muy importantes en el desarrollo del café aquí en Soconusco. Entonces, lo que te propongo es que hagamos un archivo histórico. Y pues eso hicimos. Le llevó 3 años al señor, porque el señor Justus Fenner vive en San Cristóbal, pero venía una vez al mes
y se pasaba 10, 12 días aquí trabajando en la finca. Quedó enamorado de la finca, le encantó vivir allí y se puso a organizar por fechas y por tipo de información todo el archivo, y tenemos pues un archivo que gracias también a un organismo que él conectó que se llama ADABI, que es Ayuda para Desarrollo de Bibliotecas y Archivos Históricos, que es del señor Harpelu y que es un organismo muy importante que ha hecho muy buena labor en preservación de la historia. Nos ayudó también con papel especial para preservar, que papel antiácido que le llaman, para preservar de hongos y guardar en cajas con su rótulo, que son cajas que pueden preservar por otros 100 años toda esa historia, ¿no? Entonces lo guardamos y bueno, pues otra vez empecé yo a escarbar más y más en ese archivo y me di cuenta de que era importante contar esa historia, y así fue como nació el primer libro. O sea, hace 7 años empecé a escribirlo, pero junté el tomo 2 y el tomo 1, los junté y escribí los dos, y de repente mis consejeros por ahí me dijeron: escribiste 2 libros al mismo tiempo, haz primero uno y luego el otro. Entonces este es el primer tomo, la historia del bisabuelo, que más que ser una historia de familia, que realmente es un privilegio que una misma familia por 4 o 5 generaciones, ahora mi hijo es la 5ª generación, siga cultivando café en la misma finca y en el mismo proceso. Bueno, entonces es una suerte que permite que la historia se pueda contar de una manera novelada. O sea, lo que hice fue una novela histórica. ¿Por qué? Porque aparte del archivo histórico, entre la familia se comentaban cosas de cómo era el bisabuelo y cómo era el abuelo, y esas anécdotas o cosas se transmitieron de generación en generación en la familia porque eran platicadas por ellos mismos, ¿no? Por los bisabuelos. Entonces, reuniendo toda esa información y haciéndole un hilo de continuidad, armé esta novela histórica. Afortunadamente la memoria no me ha fallado, creo que me ha crecido. Entonces he podido lograr este documento, que estoy muy satisfecho de haberlo logrado, y ahora estoy trabajando en el segundo tomo, que ya tiene la estructura. Es la historia biográfica contada en primera persona de Manuel Gris. Pero ¿por qué Manuel Gris? Si por un lado El hechizo del café, este libro, el tomo 1, el bisabuelo Carlos Gris fue un brazo derecho de Matías Romero para la exportación de café, y aparte él producía su café y lo exportaba desde 1875. Pero ahora Manuel Gris resulta que fue gerente de la Hidalgo Company. La Hidalgo Company fue una compañía productora de café de la compañía colonizadora inglesa Mexican Land and Colonization Company, la compañía inglesa que vino a vender y organizar la regulación de la tierra de 1.600.000 hectáreas aquí en Soconusco. Estoy hablando desde 1893 hasta 1914, en que por la revolución todo lo que se había hecho, los linderos y las mojoneras y todo eso, se ignoraron, y entonces cambió hacia un nuevo reparto de tierras, ¿no? Sí, cuando lee uno un libro, se da uno cuenta crea una línea de tiempo, ¿no? Nosotros que somos de aquí de la región, o yo que soy de la región, empiezas a ver cómo fue que se fueron formando todas las fincas y realizando todas esas actividades, porque también dentro del libro viene lo que usted decía, el desglose de los costos de la producción por hectárea, cuánto les costaba producir una hectárea en jornales, ¿verdad? También te sirve como guía o un comparativo de cómo se manejaba antes el sistema de la plantación de café. Así es. La fortuna fue que Carlos Gris escribió y publicó en los periódicos importantes de la Ciudad de México, de Oaxaca, y en algunos momentos también del soconusquense de aquí, de Soconusco,
pero escribió mucho y lo publicó. Y bueno, por un lado fue necesario denunciar los problemas que tenía con las autoridades, pero por el otro lado promovía el café también, ¿no? Entonces fue que el gobierno de Porfirio Díaz le dio la chamba, el cargo de delegado de agricultura tropical del país. Entonces la agricultura tropical empieza básicamente de Oaxaca para acá, tal vez un poco Veracruz, pero ahí empieza muy fuerte. Sin embargo, actualmente pues sabemos que hay en Puebla y hay en otros estados del norte zonas tropicales que tienen también producción de café, ¿no? Yo quería comentar, pero recomiendo su libro porque a veces nada más oímos una parte de la historia. Cuando hablamos de 1910 o la Revolución, solo oímos la parte de los ejidatarios o toda esa... Y nos falta oír la otra parte de la gente que fue afectada también, porque aquí habla de un exilio, familias que fueron, pues, las despojaron de sus tierras, de las fincas que les habían costado tanto y se las quitaron, ¿no? Pero como signo de la Revolución, algunos que no tenían nada que ver con la cuestión política sufrieron consecuencias. En el primer tomo vemos que fueron los primeros migrantes que llegaron a Soconusco por el café. En el segundo tomo vamos a ver que llegaron otra oleada de migrantes, principalmente alemanes, pero eran de todos lados, había unos escoceses y todo eso. Empezaron a llegar de Guatemala, en donde cultivaban café, venirse a Soconusco, porque Soconusco ofrecía las muy buenas condiciones también para el cultivo de café, y ellos ya tenían experiencia en el cultivo de café en Guatemala, por lo menos unos 50, 60 años antes se habían empezado a cultivar café allá, pero tuvieron mucho poder en Guatemala. Los productores de café alemanes y de otras nacionalidades, pongo en primer punto a los alemanes porque fueron la mayoría alemanes, ¿no? En Guatemala llegaron a ser dueños del ferrocarril, llegaron a ser dueños de la estación hidroeléctrica. Entonces tenían un poder político inmenso. Ese poder político en determinado momento disminuyó cuando llegó la United Fruit, los productores de plátano, a empezar a trabajar el plátano, y esto se convirtió en guineo, como le llamábamos aquí, ¿verdad? Se convirtió en un poder también muy importante. Entonces ya los productores de café no cabían tanto en Guatemala y empezaron a desplazarse para acá. Eso fue de 1890 más o menos hasta 1904, por ahí. Empezaron a venir muchas de las familias que actualmente existen en cuarta generación o tercera generación aquí, ¿no? Entonces llegaron los primeros inmigrantes del café a esta zona. Ya empezaban a verse también gente oriental, que eran chinos y japoneses. En principio del siglo, el Tapachula se vio con inmigraciones de diferentes tipos, y bueno, los tapachultecos, a principio del siglo, Tapachula tenía una población de 6,000 habitantes. Entonces, era muy notorio que llegaban 100 gentes güeros, alemanes, y 100 gentes entre chinos y japoneses. Era muy notorio verlos, ¿no? Bajaban a Tapachula a hacer comercio o a tener un poco de esparcimiento, porque se la pasaban en el campo la mayor parte, ¿no? Entonces, es una realidad que se empieza a contar en ese libro, en el tomo 2, y que puede explicar un poco a las generaciones jóvenes actuales por qué tenemos esta realidad aquí, por qué tenemos gentes que se apellidan japonés, gentes que se apellidan chino y gentes que se apellidan en alemán, ¿no? ¿Por qué los tenemos? Porque Tapachula fue un ingreso, y todo esto en principio fue por el café. Sí, creo que fue y es todavía es todavía lugar donde muchas nacionalidades, muchos países, un lugar de paso, de frontera. Entonces, y aparte el ecosistema que tenemos creó tiene las condiciones para desarrollar muy bien el café, ¿no? Personajes muy importantes que a nivel nacional o internacional nació, que es Matías Romero, que se comentó, y el general Rayón, que es su familia, ¿no? Ustedes descienden de la familia del general. Pues sí, fueron de los pioneros, vamos a decir, que empezaron a llegar, y en ese tiempo Matías Romero, que
políticamente era una gente muy importante. Pues fue secretario de Hacienda, fue embajador en Estados Unidos, embajador de México, en fin, fue una gente muy importante, pero también estaba hechizado con el café, también le interesó el café, vio el negocio y entonces empezó a buscar en diferentes lugares a recorrer. Cuentan los rumores que hasta Indonesia fue a ver cómo estaba eso, pero se dio cuenta al final de recorrer todo eso que el Soconusco era ideal para sembrar café. Entonces se vino a establecer aquí y compró fincas y compró tierras y empezó a sembrar café, pero tuvo una, digamos, una encrucijada, porque políticamente a las autoridades aquí, que Sebastián Escobar, no le convenía que hubiera una cabeza tan importante como Matías Romero. Entonces se hizo la cosa muy complicada y la idea es que Matías Romero quedó frustrado de no haber podido desarrollar su vida aquí, regresó a la Ciudad de México a seguir participando en la política, pero ya regresó con ciertas enfermedades que no le iban a permitir, porque los problemas, como dicen, los problemas desgastan, ¿no? Entonces, pongo en el libro, en el primer libro, la foto de Carlos Gris cuando llegó aquí y la foto de Carlos Gris cuando se fue. Y se ve cómo los problemas que tuvo y todo lo que vivió aquí, sus básicamente unos 12, 13 años, lo que le hicieron, ¿no? También le afectó la salud. Ese es cuando ya se fue, cuando él salió ya de aquí. Y cuando llegó, pues era un jovencito. Es la primera foto que aparece ahí, de 28 años, ¿no? Así, ese es Carlos Gris de joven, ¿verdad? Entonces sí hay una diferencia de cómo los problemas desgastan a la gente, ¿verdad? Sin embargo, pues murió casi de 76 años en Miahuatlán, Oaxaca, donde tuvo que refugiarse y hacer una nueva vida, ¿no? Dentro del libro me encantó una frase que se transcribe, porque Carlos Gris fue militar, y él dice que hay otras formas de defender a la patria, y hay otras formas de servir al país. Entonces, porque ya no lo está sirviendo desde el punto de vista militar, pero lo está sirviendo con su trabajo. Carlos Gris tenía un impulso de ver cómo estaba luchando Juárez en México contra los conservadores, y ellos eran liberales, y cómo estaban teniendo problemas con las invasiones francesas y todo eso. Entonces yo creo que le nació el espíritu de defender la patria, pero después se dio cuenta que no luchando con un arma iba también a defender la patria. Esa es otra forma, o sea, trabajar para la patria, trabajar para construir el desarrollo, era otra forma de defender la patria, ¿no? Como lo veníamos platicando, ya ve que usted es la cuarta generación que tiene a cargo las fincas cafetaleras, y ya usted está manejando los sistemas agroforestales. ¿Qué nos compartirá cómo es su experiencia bajo el manejo de un sistema agroforestal? ¿Qué es lo que usted ha trabajado? Y porque, si no lo saben, don Eduardo Bracamontes es un productor no solo de café, sino también de madera. Entonces, especies tropicales, ¿no? Me gustaría que compartiera su experiencia como en esta actividad, en la actividad forestal. Sí, cómo no, mira, otra vez la historia nos deja muy claro que en la finca se aprovecharon los forestales que había, desde cedro, guayabo, volador, había primavera también. Se aprovecharon esos forestales para construir las edificaciones. La casa en donde vivo en la finca tiene más de 100 años y es de puro cedro, ¿no? Con una carpintería de aquel tiempo que muy bien hecha. Entonces, pues realmente el potencial que se nota en esta región con respecto a maderas tropicales endémicas, o sea, de la región, es muy impresionante. Y yo me metí con toda la pasión a trabajar, a sembrar desde 1991. Empezamos a sembrar en la finca. Claro, en aquel tiempo ya empezaba yo a coquetear con la idea de hacerme como productor de café orgánico. Entonces, lo que quería construir era una biodiversidad, una selvita, y tener el café allá adentro.
Fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Yo creo que la de 1991, bueno, en los años 90 y principio de los años 2005, la finca recuperó biodiversidad, recuperó flora y fauna, y los suelos se recuperaron enormemente después de haber tenido un monocultivo intensivo de los años 80, en donde el café era muy productivo, pero los suelos no estaban muy bien cuidados y no había mucha conservación, que fueron en los años final de los 80 cuando yo llegué aquí. El sueño de convertirlo en orgánico fue una experiencia de 15 años muy bonita, y muy interesante, pero la producción de café se nos vino abajo por el exceso de sombra. O sea que no gastaba tanto dinero en chaporrear las arbences, pero la producción de café se nos vino abajo porque la sombra no estimulaba a las plantas. Entonces, 2 años antes de que llegara la roya, en 2013, decidimos salir de orgánicos y empezar a renovar toda la plantación de la finca, que no es que estuviera agotada, pero ya tenía más de 30 años la plantación de la finca y no se iba a defender tanto de las enfermedades que en aquel tiempo nos afectaban, que era el ojo de gallo y la antracnosis. Y bueno, hicimos el cambio en 2011 y empezamos a meter nueva plantación de la finca en un programa de 10 años que en este año termina. O sea, renovamos toda la plantación de la finca. Y el beneficio de esto fue que cuando llegó en el 2013 la roya, ya teníamos una 30%, 25% de la finca con planta joven, más resistente a la roya, que se defendía mejor. Y luego, pues, pero ¿qué pasó con los forestales? Estaban sembrados entre la plantación. Entonces, allí empezamos a decidir ralear los que no nos ayudaban a que el café tuviera la luz de sol que necesita. Empezamos a ralear, pero dejamos los que están al borde de caminos y todo esto que nos permitían continuar con el proceso forestal. Y esa experiencia fue muy interesante porque ya cuando empezamos a aprovechar, más o menos en el 2016, empezamos a aprovechar y a vender madera y a tener este ciclo completo, pues fue el momento en que diseñamos dónde sembrar ahora los forestales. Pero al mismo tiempo dejamos en zonas muy expuestas al sol y a la lluvia y a la erosión y al viento y todo eso, dejamos pequeños rodales para proteger el suelo, ¿no? Y dejamos también al lado de los arroyos, porque tenemos 12 arroyos que cruzan la finca todo el año, con manantiales y todo eso, dejamos zonas de regeneración. Entonces, sí estamos haciendo un monocultivo de café mezclado con forestales, pero con un espíritu de mucha conservación, ¿no? Y esto nos está permitiendo tener una mejor producción de café y un sistema muy racionalizado de aprovechamiento de las maderas, la venta y todo esto, que no debe de parar. O sea, ya estamos sembrando y cosechando, sembrando y cosechando. Entonces estamos cerrando el círculo. Y bueno, en lo personal a mí me gusta mucho el cultivo forestal y estamos aprendiendo ahorita a poder manejar este mercado, que no es nada sencillo, es nuevo para nosotros, es un mercado muy especial, pero empezar a meternos con esto. Y igual que el café, tenemos que darle valor agregado. Lo ideal es poder vender muebles diseñados y con ya un conocimiento de la madera. Vender la madera en tablas o en gualdras y todo esto, pues es un negocio que nos permite darle vuelta al dinero, pero no es la mejor parte del negocio, ¿no? Sí, y el precio no tiene comparación si lo vendes en pie a que lo vendas ya transformado, ¿no? Y valor agregado que en todos los productos se establece. Desde su experiencia, don Eduardo, bajo los sistemas agroforestales, yo tenía una pregunta
¿qué densidad cree usted de forestales es la óptima en una hectárea? O sea, ¿cuántos árboles por hectárea? Es que depende de la zona, depende de la altitud. En la zona en donde nosotros estamos manejando una densidad aproximada de unas entre 150 y 200 árboles por hectárea. Sí, es una densidad baja, pero es la que nos permite cultivar café. Sí, y buscar los lugares en donde funcione bien el forestal, ¿no? Entonces, yo me enamoré de la variedad, de la especie de tepemistle. Siento que es una madera que se da muy bien ahí, pero no se conoce en Tapachula. Para uso local, los carpinteros más o menos la conocen, pero son carpinteros de Guatemala. Entonces, en Guatemala la conocen muy bien y no la confunden con el tepe aguacate ni nada, pero es una madera muy interesante. Entonces, ahorita le estoy buscando mercados al tepemistle porque de alguna manera tenemos que hacer. Ya hicimos dormitorios en la finca de tepemistle y funcionan perfectamente, nos salieron muy baratos porque estamos produciendo la madera para hacerlos, ¿no? Entonces, bueno, para la construcción en la finca está funcionando bien. Pero en la primavera, pues yo le apuesto totalmente a la primavera, aunque debo de comentar que en la zona donde estamos hemos tenido que combatir la mancha azul a la primavera por el exceso de humedad. Entonces ya estamos logrando dominar la situación para poder mandar la madera limpia, blanca, ¿no? ¿Usted se encuentra a una altura de 800? Sí, bueno, la altura empieza más o menos en 900 y termina en 1200, pero la altura media en donde está la mayor parte del extracto forestal es de 900 hasta 1100. Ya más alto, sí, también en 1200 hay mucha tepemistle y primavera. El paraíso, que lo sembramos como una experiencia, como un experimento, sembramos 5 hectáreas. El paraíso se dio muy lento, todavía está así como en desarrollo después de 30 años. Entonces fue un experimento y lo probamos. También probé con la teca y la teca también se dio muy lenta ahí porque ya es zona alta, ¿no? Sí, ya no, a lo mejor hay una variedad, una semilla de teca que pueda funcionar para esa zona, pero tengo unos arbolitos muy chiquitos después de 30 años de teca. Realmente ahorita nos estacionamos con la primavera como principal producto forestal. Y ya ve que el sistema agroforestal que todavía maneja las indas, las chalú, la paterna, o ya no tiene esas especies en esas hectáreas? No, todavía manejamos y lo que pasa es que la paterna y el chalú permiten un manejo muy rápido, con muy buenos rendimientos. ¿Qué quiere decir el manejo? Que cuando viene la época seca, dejamos que el follaje de las ramas secundarias crezca un poquito y proteja, ¿no? Pero cuando empiezan las lluvias, regulamos otra vez y funciona porque permite que no se acumule la humedad en el cafetal, ¿no? Es muy manejable y aparte pues la aportación de hidrógeno, de nitrógeno es muy importante, ¿no? ¿Segundo tomo? ¿Para cuándo está programada la publicación del segundo tomo? Yo no sé cómo le hacen los escritores profesionales, pero a eso. Ustedes se dedican a la agricultura. Administrar la finca y escribir es una cosa que a veces le robo tiempo a la administración de la finca para escribir y a veces le robo tiempo a la escritura para administrar la finca. Entonces, no me estoy poniendo una fecha. Yo quisiera terminarlo en este año y estoy trabajando para lograrlo. Y tengo propósitos de meterme a las grandes ligas, acceder a las editoriales. Es un negocio muy difícil. O sea, los escritores realmente dejan de ser pobres cuando editan, como García Márquez. O sea, un editorial, te acercas con ella después de escribir 7 años un libro y todo eso, te acercas con ella y te dices, sí, te lo voy a editar y te voy a dar el 10% de lo que se venda. Ándale, bueno, el 10% pues podría ser interesante porque ellos hablan de editar 100,000 libros, ¿no?
Entonces ya podría ser interesante y distribuirlos en todos los países de habla y si lo traducen a otro lenguaje, pues serían otros 100,000. Bueno, entonces ese es más o menos un negocio de volumen. Y pues claro, como escritor te interesa que se dé a conocer, que se vuelva una historia que conozca mucha gente. Ajá. Pero ahorita no quiero pensar en esa etapa porque es otro trabajo bien fuerte que hay que hacer para localizar las editoriales, para presentarte con ellas y todo eso. Me está gustando mucho, lo estoy disfrutando porque estoy metiendo cuñas sobre las migraciones que hubo en aquel tiempo. Y es que mi abuelo Manuel Gris lo relata en primera persona. Su vida familiar, su vida en el café y cómo era la situación en aquel tiempo, ¿no? Y esto, a él sí lo conocí y de él sí puedo platicar un poco, que su personalidad era una gente muy directa, muy concreta, hacia el punto en donde estaba. O sea, me cuesta más trabajo a mí porque a mí me gusta echarle salsa al asunto, pero trato de meterme su personalidad y él era muy concreto, muy directo, ¿no? No desperdiciaba palabras. Y bueno, allí estoy jugando entre eso. ¿Dónde se puede adquirir el libro? ¿Este libro dónde lo Este libro lo edité en sociedad con una empresa aliada con Porrúa. Porrúa pues es un editor muy conocido y con mucho prestigio en México. Entonces ellos se llaman Grañén Porrúa, son una imprenta y se dedican a imprimir libros en sociedad. Entonces yo pagué la mitad del presupuesto y me dieron la mitad de la edición de libros, que fueron 500 libros, ¿no? Entonces yo lo estoy distribuyendo aquí en Tapachula, ya lo metí a Mercado Libre. Está en la tienda del museo, en el Museo de Tapachula, y conmigo directamente, con mi teléfono, mi correo electrónico, me pueden hacer los pedidos y aquí en Tapachula entrego en domicilio. El libro tiene un costo aquí en Tapachula de 300 pesos. El editor socio de Porrúa lo metió a distribuir en las librerías en México como Porrúa, como El Sótano, como Gandhi, y allí cuesta 340 pesos. Yo creo que ahorita ya estamos teniendo más o menos 6 meses de estarlo vendiendo, tanto ellos como yo, y creo que hemos logrado ya un interesante movimiento de distribuir el libro vendido o regalado, ¿no? Y bueno, me da mucho gusto, Eduardo, y muchas gracias por el tiempo que se tomó en darnos esta entrevista. Yo la idea de hacer las entrevistas y hablar con los productores porque estamos generando mucha información y no leemos, como usted dice, no da el tiempo para estar anotando y guardando y oírlo hablar de todo lo que ha invertido en la historia de su familia, todos los archivos, todo el tiempo que le llevó en llevarlo en cajas. Entonces es importante eso y agradezco que nos haya editado este libro. A mí me gustó mucho de los costos del café, toda la producción y todas las penas y las glorias que vivió sus familiares, ¿no? Con toda la cuestión de la creación de la finca Magdalena en 1871. Sí, yo creo que es importante saber cuánto costaba una hectárea en aquel tiempo en tierra y cuánto costaba producir el café, ¿no? Entonces, pues era una aventura que no se podía uno meter fácilmente si tardaba 3 años en producir, en dar frutos, ¿no? Entonces, tenían que buscar otras alternativas, que fue lo que hicieron. Sembrar caña de fruta. Se capitalizaron para invertirle en el café, ¿no? ¿Algo más que desea agregar, don Eduardo? Nada más que le agregues allí mi teléfono es 962-692-4918 y el correo al que me pueden escribir es de Eduardo Bra de Bracamontes y luego café, o sea, todo junto es ebracafé@gmail.com para pedir el libro. Que esté bien. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Buen día.